Hola, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Arana Luna. Bueno, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar acerca de una herramienta que considero que es muy importante y del cual podemos sacar muchos beneficios, que es el cuento. Si recuerdas en el anterior video, que si no lo has visto, te voy a dejar aquí la tarjetita para que lo vayas a ver. En este video hablamos acerca de actividades que podrán favorecer el lenguaje en nuestros pequeños y uno de los que mencioné fue el cuento. Del cuento podemos sacar muchos beneficios y pues si sabemos cómo utilizarlo y darle todos los usos posibles, créanme que va a ser muy beneficioso para sus hijos y además va a ser de forma muy divertida para ellos, ya que favorece muchísimo la forma de expresión, se amplía el vocabulario, la pronunciación, favorece muchísimo la imaginación y pues también sobre todo favorece lo que es el gusto por la lectura. Entonces, pues creo que podemos aprender mucho de los cuentos. Bueno, además de los aspectos que acabo de mencionar, la literatura infantil también es muy importante porque nos ayuda a encontrar las mejores historias para poder explicar ciertos temas que a veces es un poco complicado que los niños entiendan. Por ejemplo, desde identificar las emociones, desde los valores, desde temas delicados como lo es la muerte de un ser querido, pues la literatura nos ayuda a podérselos explicar de una forma un poco más comprensible para ellos utilizando un lenguaje adecuado. Entonces, pues la literatura es un mundo muy amplio del cual pues podemos utilizarlo o ampliarlo en distintas formas, como los docentes en sus clases, como por ejemplo yo como psicólogo en las sesiones individuales con los pequeños, pues los cuentos son un recurso muy importante para poder explicar ciertos temas específicos que pues son importantes para el desarrollo de nuestros pequeños. Bueno, a continuación te voy a platicar acerca de algunas actividades que podemos hacer con los cuentos, así como algunos consejos que pues yo he empleado con los niños y que me ha traído resultados muy favorables y pues espero que sean muy útiles para ti. Pueden ser desde cuentos que tú tengas en casa o que también puedas encontrar en internet. Entonces, comencemos. Bueno, me gustaría empezar con un dato interesante que tienen los cuentos infantiles. En general, la literatura infantil contiene información muy importante en la portada y contraportada para los padres de familia, docentes, psicólogos, asesores psicopedagógicos, etc., ya que en ellos podemos encontrar ya sea un grado escolar o una edad en específico para la cual están dirigidos estos cuentos, y de esta forma podemos saber si es adecuado o no para nuestros pequeños. Te voy a dar un ejemplo. Aquí este libro se llama Un libro sobre el esqueleto y podemos ver aquí en la esquina que nos indica un nivel. Este cuento es nivel 4 y si vamos a la contraportada, pues aquí nos indica con colores acerca de para qué edad está dirigido cada nivel. En este caso podemos encontrar que al ser de nivel 4 está dirigido para niños entre 7 y 9 años. Entonces, así de esta forma podemos saber para qué edad podemos utilizar este cuento. No es que no se pueda leer a los niños más pequeños, pero quizás puede emplear un vocabulario que quizás sea un poco más complicado o difícil también de pronunciar para los niños. Entonces, pues este es un ejemplo nada más, ya que de cada editorial pues va a ser diferente, pero en general es la información que podemos encontrar tanto en la portada como en la contraportada de los cuentos, y así podemos saber que estamos eligiendo el cuento adecuado. Bueno, ya que hemos escogido el cuento que le vamos a leer a nuestros pequeños, es importante que pues podamos crear un espacio bonito en el cual pues vamos a compartir la lectura del cuento con nuestros pequeños. Ya sea si lo hacen antes de que se duerman los pequeños, pues igual pueden ser ahí mismo en la cama de los pequeños, pero pues también pueden adecuar un lugar, a lo mejor una esquina de su cuarto o de la sala, en el cual a lo mejor puedan poner cojines, puedan poner una colchoneta, cobijas, etcétera, y pues crear ese espacio en el cual pues van a compartir ese momento juntos y que pueda hacerlo como más especial y más divertido para ellos. Y pues de esta forma ellos saben que se van a preparar para poder escuchar este cuento. Bueno, ya que estamos en nuestro lugar especial para poder dar lectura al cuento, podemos empezar de forma misteriosa con nuestros pequeños. ¿Cómo lo podemos hacer?
pues podemos presentarles primero la portada de nuestro cuento elegido y antes de leerles el título u hojear el cuento, les vamos a preguntar de qué creen que va a tratar el cuento. ¿Y cómo lo pueden saber o cómo pueden dar sus ideas? Pues podemos empezar de forma conjunta a identificar qué es lo que vemos en la portada. Desde qué colores vemos, qué formas, los personajes, cuáles son los que se pueden ver, si son personas, si son animales, etc. Y pues de esta forma vamos motivando al pequeño a que pues vaya identificando qué es lo que ve y a partir de ahí pues dar esas ideas de qué es lo que podemos encontrar en el cuento y de qué va a tratar la historia. Si va a ser de risas, si va a ser de miedo, si va a ser de superhéroes, de policías, etc. Entonces, pues de esta forma lo podemos hacer divertido y puede generar más misterio en ellos. Bueno, otro punto que es muy importante es que al hablar de un cuento, sabemos que se caracterizan por tener más imágenes que texto. Entonces, al momento de estarlo leyendo junto con nuestro pequeño, es muy importante que ellos puedan observar las imágenes que contiene, ya que, pues a partir de aquí, ellos pueden entender mucho mejor la historia. Y de hecho podemos emplear lo del punto 1, en el cual pues hablamos acerca de pues ir identificando qué es lo que vemos, qué colores, a lo mejor identificar cómo se encuentra el personaje o qué es lo que está haciendo. Entonces pues a la vez a él también le ayuda a identificar acciones o a identificar colores, formas que pues puedan presentar los personajes. Y a la vez pues eso va a hacer que sea más llamativo para nuestros pequeños. Un punto también importante es la forma en que damos lectura a nuestro cuento, ya que va a depender mucho de nuestro tono de voz para poder llamar la atención de nuestro pequeño, ya que por ejemplo si lo hacemos de esta forma, todos tenemos huesos, todos necesitamos los huesos, si no tuviéramos huesos pareceríamos espaguetis. Igual estamos dando lectura al cuento y pues el pequeño va a entenderlo y va a ver las imágenes y va a ver de qué va la historia. Pero quizás después de un poco tiempo pierda la atención ya que le va a ser difícil mantenerla porque estamos utilizando un mismo tono de voz para la lectura del cuento. Es muy distinto si lo hacemos de esta forma. Todos tenemos huesos. Todos necesitamos los huesos. Si no tuviéramos huesos, pareceríamos espaguetis. Si te fijas, estoy utilizando diferentes tonos de voz y haciendo los énfasis cuando son necesarios. De esta forma, para el pequeño va a ser un poco más llamativo. Incluso si el cuento implica a lo mejor un golpe, algún sonido de algún animal, etc., pues también lo podemos hacer, pedírselo al niño o nosotros mismos realizarlo. Ya sea si golpean la puerta, podemos golpear en la mesa, etc. Entonces, pues de esta forma podemos hacer que sea más interactiva la lectura. Sé que en un inicio puede ser complicado, ya sea que pueda dar pena o que sea un poco complicado emplear estas voces diferentes, pero créanme que va a ser mucho más divertido para ellos y ellos mismos lo van a disfrutar. Entonces, pues es una forma de poder hacer más llamativa el cuento y la historia. Bueno, ya que hemos aprendido acerca de qué es lo que podemos hacer para hacer más llamativa la lectura para los pequeños, ahora otro aspecto que podemos hacer es de que al final del cuento no finalizar con un colorín colorado, este cuento se ha acabado y ahí queda la lectura. Otra forma en la cual podemos sacarle provecho es de que podemos hacer preguntas acerca de la lectura. Así también nosotros podemos saber si ha prestado atención a lo que les hemos leído, de qué trató la historia, cuál fue el problema, cómo es que el personaje solucionó el problema, etc. Y a partir de esas preguntas, que incluso a veces los mismos cuentos te las sugieren al final de la historia, que son pequeñas preguntas que se pueden emplear, pues también podemos preguntar otras cuestiones, y lo cual también puede favorecer el pensamiento de nuestro pequeño. Desde, ¿y qué crees que hubiera pasado si el personaje hubiera hecho esto? ¿O de qué otra forma tú crees que el personaje pudo haber solucionado su problema? E incluso le podemos preguntar, si tú hubieras sido Pablito, si tú hubieras sido la mariposa, etc., ¿qué es lo que tú hubieras hecho para poder solucionarlo? También podemos hacerle preguntas acerca de las emociones que hayamos identificado en los personajes.
¿Tú cómo crees que se haya sentido cuando el perrito le dieron su comida favorita? ¿Tú qué crees que haya sentido Pablito cuando no encontraba a su perrito? Podemos así también de esta forma identificar las emociones en los personajes, lo cual también pues va a favorecer que él pueda nombrarlas, las pueda identificar tanto en sí mismo como en las otras personas. Un proceso que es muy importante. Por ejemplo, otro uso que se le puede dar al cuento es que si nuestro pequeño se encuentra en el proceso de aprender a leer, pues él previamente necesita conocer las vocales, necesita conocer las consonantes, e igual ir identificando pequeñas sílabas. Entonces, el cuento es una buena forma de poder empezar, ya que en forma de juego, por ejemplo, podemos ponernos con nuestro pequeño y decir, a ver, vamos a ver quién es el que encuentra más vocales. A ver, vamos a empezar con la A. Entonces, de forma de juego podemos ir contando cuántas A encontramos en el texto de nuestro cuento. Y pues de esta forma, pues podemos utilizar la lectura para poder hacerlo de forma divertida, ya sea identificando las vocales o leyendo pequeñas sílabas que podamos encontrar en el cuento, y pues de esta forma ellos también se van familiarizando pues en qué formas o en qué partes ellos pueden encontrar estas letras, que igual no nada más se basa en los cuentos, también puede ser desde los periódicos, las revistas, anuncios que ellos encuentren en la calle, etc. Y pues entonces podemos encontrar diversos recursos para poder realizarlo. Bueno, espero que esto que acabamos de platicar pues te haya sido útil y que te haya gustado.